Bienvenidos a su canal Un Corazón para Cristo. Continuamos con nuestro estudio de el tabernáculo. Y el día de hoy estaremos viendo la instrucción para la construcción de la fuente de bronce o el lavacro. En otras versiones de la Biblia también lo encontramos como el lavamanos. La Reina Valera lo tiene como la fuente de bronce. Y vamos a estar dando lectura en el libro de Éxodo, capítulo 30, del versículo 17 al 21. Luego el Señor le dijo a Moisés: haz un lavamanos de bronce con una base también de bronce. Ubícalo entre el tabernáculo y el altar y llénalo de agua. Allí Aarón y sus hijos se lavarán las manos y los pies. Tendrán que lavarse con agua cada vez que entren al tabernáculo para presentarse delante del Señor, y también cuando se acerquen al altar para quemar sus ofrendas especiales para el Señor. De lo contrario, morirán. Tendrán que lavarse las manos y los pies siempre, o morirán. Esta es una ley perpetua para Aarón y sus descendientes. Tendrán que obedecerla de generación en generación. Tenemos la instrucción de lo que es el lavamanos, el lavacro, ¿verdad? La fuente de bronce, que vemos que Dios dio instrucciones específicas, que se debería de construir del material de bronce, y el propósito, ¿verdad?, de este lavacro, de esta fuente de bronce, lo vemos que dice el Señor para que ellos se lavaran constantemente antes de presentarse en la presencia del Señor, ya fuera para ofrecer los sacrificios o para entrar al lugar santo para tener el servicio de lo que era poner los panes, poner el incienso, mantener encendido el candelero. También ellos tenían que mantenerse limpios. Entonces hoy vamos a ver qué representa el lavacro. Este es el segundo paso para poder acercarnos a Dios, para prepararnos para servirle en las cosas sagradas en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? En el Antiguo Testamento era para que ellos pudieran presentarse a ministrar en las cosas sagradas del tabernáculo. Es el segundo paso porque el primer paso lo encontramos en lo que fue el altar de bronce. Dijimos que cuando entramos al tabernáculo encontramos el altar de bronce, que representa la salvación en nuestro Señor Jesucristo, y el segundo paso para continuar en ese acercamiento a Dios es el lavamiento, mantenernos limpios, purificados constantemente. Esto simboliza que yo acepto a mi Señor como mi Señor y Salvador Jesucristo, y el segundo paso es mantenerme en esa limpieza, en esa purificación, en esa santidad. Entonces, este es el segundo paso. Encontramos el lavacro, estaba el altar de bronce para los sacrificios, enseguida estaba el lavacro, la fuente de bronce, y después ya la entrada al lugar santo. Entonces, era la ubicación de este elemento. ¿Y qué es lo que simboliza, verdad? Bueno, el lavacro nos habla de nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra viviente. Sabemos que la palabra de Dios dice que Él era el Verbo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El lavacro representa a nuestro Señor Jesucristo. El agua con el que se llenaba el lavacro nos habla de la palabra escrita, que hoy nosotros tenemos aquí con nosotros, que es la Biblia, la palabra de Dios. El agua representa la palabra escrita. La verdad espiritual que esto nos enseña es la santificación por medio de la palabra del Señor, ¿verdad? Es algo muy interesante observar que en este elemento, en la fuente de bronce, no tenemos ninguna instrucción de medidas. No se dan las medidas, no tenemos las dimensiones. Y esto nos da una enseñanza que no tenemos todo el conocimiento extraordinario de la palabra del Señor, porque ¿sabes qué sucede? Cada que lees la palabra del Señor, lees un versículo en un determinado momento de tu vida, y ese mismo versículo al siguiente día te puede hablar de una forma específica que necesitas. Y entonces es aquí donde encontramos que
El extraordinario poder de la palabra que nos purifica no tiene dimensiones, no tiene medidas, porque continuamente sigue haciendo esa obra en nosotros. No hay límites. La palabra de Dios es ilimitada. Mira, en Hebreos capítulo 4, versículo 12, describe así la palabra del Señor. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra en el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos, más profundos. Ella es la palabra de Dios, y el agua en el lavacro representa la palabra de Dios. El altar se hizo de bronce, ¿verdad? Se hizo de bronce, y encontramos en Éxodo 38:8, ¿verdad? Vamos a leer aquí en el mismo del libro de Éxodo, el capítulo 38, el versículo 8, que dice aquí, además, Bezalel hizo el lavamanos y su base, ambos de bronce, usando los espejos de bronce donados por las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. Tenemos la fuente de que la fuente se elaboró de los espejos que las mujeres habían traído con ellas. Y tenemos un significado muy especial, porque los espejos reflejan nuestra persona, reflejan nuestra belleza, pero también refleja nuestras deformidades, ¿verdad? Nos hace mirar quiénes somos. Y es muy interesante saber que esta fuente se diseñó con los espejos que las mujeres donaron. Y este es lo que sucede con la palabra de Dios. Ella es como un espejo que nos revela, nos muestra quiénes somos en el bronce. Da un reflejo de nosotros. Y el agua, que simboliza la palabra del Señor, es quien nos mantiene en esa limpieza. Entonces, el lavacro estaba hecho de bronce, y su agua es que representa, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos muestra quiénes somos, pero al mismo tiempo nos mantiene limpios, nos lava, porque nos muestra quiénes somos, pero nos ayuda a mantenernos en esa limpieza. Mira, vamos a leer qué dice en Santiago capítulo 1, versículos 22 y 24. Vamos a ver qué dice aquí la palabra del Señor cuando nos da la instrucción, porque ella nos ayuda a mantenernos limpios, nos ayuda a mantenernos purificados. Pero ¿qué es lo que debemos hacer para que esto tome efecto en nuestras vidas? Versículo Santiago capítulo 1, versículo 22 al 24. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eras o cómo eres. Entonces la palabra de Dios dice, tenemos que ponerla en práctica, no solamente escucharla, sino ponerla en práctica para que vaya haciendo esa limpieza, esa santificación, ese lavamiento. Miren, en el versículo de Efesios, en la carta a los Efesios, encontramos una palabra especial ahí que nuestro Señor Jesucristo hizo esta acción con la iglesia. El apóstol Pablo menciona en la carta a los Efesios, y menciona esta palabra, que cómo nos lava, cómo nos limpia. Efesios capítulo 5, el versículo 25 al 27. Y en esta parte, ¿verdad? El apóstol Pablo está dando una instrucción a los esposos. Hoy no vamos a tratar ese tema, a los esposos, pero vamos a ver cómo es que el Espíritu Santo le muestra y le dice que así como nuestro Señor Jesucristo nos ama, y a través de su palabra de la purificación, con la palabra del Señor nos purifica. El 25 dice, para los maridos esto significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios.
Y vemos aquí el propósito. Mire, encontramos aquí las palabras, hacerla santa y limpia. Dice, ¿y cómo logró esto? Cuando la lava, dice, para lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Entonces encontramos estas palabras clave, santa, limpia y lavarla, para que quedara purificada. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Encontramos en esta descripción de estos versículos, de la palabra del Señor, que dice que nuestro Señor Jesucristo hizo a su iglesia, a nosotros, nos lavó, nos purificó y nos hace santos para poder estar aptos en la presencia del Señor. Y eso es lo que significaba el agua en el lavacro. Si ustedes recuerdan, 2 veces mencionó en los versículos del principio que el Señor le dijo a Moisés específicamente que los sacerdotes tenían que mantenerse limpios, porque si no ellos podrían morir. Era algo tan determinante de parte de Dios, hablando de la limpieza de los sacerdotes, que hoy viene y hace la misma función con cada uno de nosotros. Por eso el Señor nos está diciendo, no solo escuchar la palabra, sino ponerla en práctica, y que a través de la purificación, a través de la lectura de ella, nosotros nos purificamos, nos mantenemos limpios, porque ella nos confronta, pero al mismo tiempo nos restaura. Entonces, cuando vemos estas palabras aquí, nosotros entendemos cada vez más de lo que significa la limpieza y la purificación y el significado de este elemento en nuestro caminar con nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, el versículo 10, Jesús les dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Ustedes están limpios, aunque no todos. Jesús está diciendo aquí, cuando le está diciendo a sus discípulos, ¿verdad? En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en tiempos de ellos, las personas no tenían baños privados, no tenían baños en sus casas, tenían que irse a bañar. Había lugares específicos para bañarse, pero la gente cuando regresaba a sus hogares, cuando ya se habían terminado de bañar y todo, regresaban, los pies se les volvían a ensuciar. Es por eso que Jesús hace esta mención y él dice, cuando ya estás limpio, cuando ya te bañaste, ya no necesitas más que dar una buena, ¿verdad? Una limpieza a tus pies, porque en el camino de donde se habían bañado de regreso a casa habían agarrado polvo de nuevo. Pero esto tiene un simbolismo más profundo. Cuando nosotros hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, estamos limpios, estamos lavados. Pero en el caminar de esta vida, nuestros pies se ensucian, a veces con acciones, con hábitos que no son agradables al Señor, con palabras, con cosas que hacemos. Pero el Señor dice, nada más tienes que hacer esa limpieza constante en tus pies. Si hoy hiciste una ofensa, perdona, pide perdón, y ese es el simbolismo de mantenerte en esa limpieza, en una conciencia clara de que necesitamos estar limpios delante del Señor. Entonces, esto tenemos que aplicarlo constantemente. El Señor nos dice, ¿verdad?, que nosotros debemos de andar en luz, pero esto no significa que somos perfectos, significa que vamos caminando en esta vida, en esta tierra, pero sí con el propósito, como se les indicó a los sacerdotes, que tenían que tener una limpieza continua. Este es el simbolismo de la palabra de Dios en mi vida. Entonces dice la palabra del Señor, ¿cómo puede limpiar el joven su camino? Dice el Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra del Señor. ¿Y qué significa guardar? Con obedecer la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo yo me puedo mantener limpio? ¿Cómo me puedo mantener agradable al Señor? Bueno, con la limpieza de la palabra del Señor en mi vida.
que conectándolo nuevamente al lavacro desde la instrucción del tabernáculo es la limpieza que necesitamos todos los días, constantemente. Entonces te quiero dejar con esta pregunta: ¿cuánto tiempo tú dedicas a leer la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo dedicas a meditarla, a memorizarla, verdad? Y a vivir la palabra del Señor. Yo espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga.